Oye, ¿conoce quién está detrás de esa voz? Sí, no solamente quién está detrás, sino quién escribió. Este cartel lo escribe Emmanuel Robert Claramut. Es un joven que, siendo un adolescente con 14 años de edad, se acercó a nuestra célula que teníamos en Santiago. Discúlpame, vamos a ponerlo primero en el contexto geográfico. Vives en calle Quinta del reparto Vista Hermosa. En tu vivienda comenzó a funcionar, finales del 2011, la Unión Patriótica de Cuba en la ciudad de Santiago de Cuba. Sí. Inmediatamente tu casa se convirtió no solamente en blanco de los más fuertes ataques de la policía política, sino en lugar donde venían muchos simpatizantes, pero también venían muchos enviados de la policía política a infiltrarse, como el caso de Israel Virgilí, el agente Ricardo, que fue uno de los primeros que mandaron a infiltrarse en la naciente célula. Hace poco tuvimos información precisa de que la policía política en Santiago de Cuba maneja que por cada 6 contrarrevolucionarios, como ellos llaman a quienes nos oponemos al régimen, ellos tenían la meta de tener un infiltrado. Imagínate, tenemos en la ciudad de Santiago de Cuba, entre activistas directos, entre miembros que actúan abierta y constantemente, y activistas que actúan ya de una manera más discreta, más moderada, tenemos más de 1 millar de personas. Así que entonces imagínate, o imaginémonos, cuántos agentes, según sus metas, ellos deben habernos enviado. Y cualquiera diría, ¿qué cosa es Cuba? Una nación de delatores, de confidentes, de chivatos, de infames traidores, que se traicionan a sí mismos, se hacen daño a sí mismos sirviendo a sus verdugos, sirviendo a quienes violan constantemente sus derechos y libertades fundamentales. No es algo intrínseco, es algo muy normal, muy natural bajo estos regímenes comunistas. Cuando vimos la película alemana La vida de los otros, al principio sale un dato muy llamativo. En una nación que tenía 16 millones de habitantes, se dice que habían 100.000 agentes de la Stasi, de la policía política alemana, es decir, el equivalente a la llamada seguridad del Estado cubana, DC cubano, y que habían 200.000 confidentes. Yo me atrevería a asegurar que con 11 millones de habitantes superamos la cifra de 200.000 delatores, de 200.000 chivatos, de 200.000 personas con miedo, de 200.000 personas sin ética, sin principios, que sucumben a las presiones, porque nadie aquí que me diga que conoce un chivato que defiende el régimen por principio. No. Defienden o trabajan para la dictadura por miedo a la prisión, por miedo a la asfixia económica, por miedo a las presiones, a los actos de repudio, al chantaje, al acoso, a que el hijo no va a estudiar porque no le van a dejar llegar a la universidad, a que el tío no va a poder ir a Venezuela a cumplir una de esas llamadas misiones. Por eso chivatean porque quieren irse de Cuba. Una encuesta reciente dice que el 55% o más de los cubanos dice querer emigrar o querer irse a vivir a otro país. Me imagino cuántos no dijeron eso por temor al encuestador, que a lo mejor dudaron y pensaron que podía ser un agente de la policía política, pero cuando profundiza el número de cubanos que desearía irse a vivir a cualquier sitio del planeta es aún mayor. Y es aún mayor porque en Cuba no se respetan los derechos humanos, porque en Cuba vivimos en la total miseria, porque en Cuba el régimen abusa de todos. Abusa de todos. Los militantes del Partido Comunista quisiesen irse a vivir a cualquier lado del planeta. Aquí los únicos que no quieren irse a vivir a cualquier otro lado del planeta son los altos jefes, la cúpula gobernante, los beneficiados, los privilegiados que están al servicio de la familia Castro, y otros que hemos decidido llevar nuestra cruz como la llevó Jesús en su momento, y nuestra cruz precisamente es sufrir todo tipo de persecución, todo tipo de represión, todo tipo de situaciones difíciles
por amor a nuestra patria y por querer ver a nuestra nación libre, democrática, próspera, justa, una nación donde se respeten todos los derechos humanos, una nación como soñó Martí todavía no hemos podido tener, con todos y para el bien de todos, y no con todo y para el bien de un poquito, para el bien de algunos, como viene ocurriendo acá en Cuba. Ovidio, Emmanuel Robert Claramut llega a tu casa. Sí. Tenía 14 años aproximadamente, era menor de edad. ¿Qué pasó? 14 años de edad tenía, se acercó a nosotros, movido por el accionar que ya existía en la célula en Vista Hermosa, que ya la mayor parte de lo que es el vecindario conocía lo que se estaba realizando. Y llegó allí con la intención de hacerse partícipe de este tipo de accionar pacífico a favor de... Quería involucrarse. Sí, con nosotros. Pero mirando la edad que tenía, 14 años, personalmente le expliqué que en nuestras filas no permitíamos niños de 14 años de edad, que para poder pertenecer a nuestra fila como tal tenía que ser a partir de los 16 años en adelante con su carnet de identidad y quisiera hacer algo a favor de la patria, que sí lo podíamos hacer. Él me explicó de que su mamá tenía conocimiento de que él simpatizaba con nosotros. Yo le dije que quería entonces conocer a su mamá para saber cómo eran los asuntos. Su madre, Solángel de la Caridad Claramut Rivaflecha, quien unos días... Viven a 4 o 5 cuadras de mi casa. De tu casa. Sí. Yo no sabía ni siquiera quién era él, ¿no? ¿De dónde? Un niño, no sabía de qué parte era, de dónde él me explica más o menos de dónde era y no sabía quién era la madre. Del reparto Luis Danef, colinda con Vista Hermosa. Cuando tengo contacto con la madre me dice que sí, que me dice que el niño la tenía loca con la simpatía que sentía con la UNPACU, es decir, el trabajo que estábamos realizando y la cuestión de que eso él le interesaba abajo Fidel y abajo Raúl y que quería que Cuba hubiera un cambio, siendo un niño ya tenía que ella sí afirmaba y me decía que no había problema, que lo podía tener allí. Pero yo le dije que no, que siendo un niño no lo podía tener como miembro de la organización. Él pasaba por allá por la casa y teníamos contacto con él. Veía los videos, veía todas las cosas, adquiría conocimiento a favor de lo que es la Carta Magna de los Derechos Humanos, la Constitución de la República. Le gustaba cantar. Ahí está. Sí, digo que quería cantarle a los derechos humanos y a la UNPAC. El rapero y quería rapear, hizo alguna expresión del ser rapero y le explicamos, bueno, mira, coge la Carta Magna de los Derechos Humanos y basado en estos artículos, trata de ver cómo tú haces una defensa a favor de la patria con eso. Y la madre, mirando esta situación, se acerca día después y se hace simpatizante nuestra. Dicen que ella dijo, o ha dicho en varias ocasiones, que ella se acercó a la oposición porque el hijo fue quien le abrió los ojos. Es decir, que hay una cuestión bastante llamativa. Él, con mucho entusiasmo, se acerca a ustedes. Sí. Pero también con muchísimo entusiasmo hizo venir a la madre para que autorizara sus visitas a la sede de la célula Wilman Villar Mendoza, pero también he oído que la trajo luego a actividades. Sí, porque ella no quería, cuando ella llegó que autorizó de que sí, que él podía ir allí, en ese momento ella no quería, no fue favorable con ella, pero luego sí empezó a simpatizar por lo que él mismo le transmitía allí en el hogar de lo que oía de nosotros y lo que le llevaba. Y lo que le llevaba a ella, que veía los discos y cómo nosotros reaccionábamos, hasta que ella decidió incorporarse. Empezó a asistir con él a las reuniones de la célula y ya hasta que pasa al grupo femenino de las Damas de Blanco. Se incorpora al grupo de las Damas de Blanco, ella ya dice que va a ser un PACU, se hace como miembro ella de la organización y era quien entonces asistía a las reuniones y a otras acciones que se hacían. Ella con el hijo, ya ahí sí, la responsable era ella al respecto y ya nosotros no le hacíamos ningún tipo de limitación a él, porque la autoridad la tenía ella sobre él y ella decía que sí, que ella permitía que él saliera a hacer graffiti y lo hacía, él llenaba graffiti. Tenía la policía política bastante desesperada porque muchos agentes de la policía política, como ejemplo en el caso del jefe de la policía política en aquel entonces, Plutín,
habló conmigo al respecto de ese menor. Ovidio, ese menor, y yo le dije, no, ese menor está siendo autorizado por su madre de que defienda los derechos humanos y lo hace de una manera pacífica. Él no hace nada que tenga que ver con una lucha violenta ni nada. Nosotros le enseñamos al pueblo lo pacífico y eso es lo que el pueblo aplica. El muchacho pasó por situaciones muy difíciles. En una ocasión, bueno, lo golpearon. Hasta disparo, sí, la policía fuego le disparó a él, a ese sí, niño. le dispararon con arma de fuego. Sí.